Profe. Hola, ¿cómo están? Señor les bendiga. Sí. ¿Cómo va todo? Bien, bien, sí, señor. ¿Y usted? Bien, gracias al Señor. Bien. Listo. Entonces, trabajamos hoy con Introducción al Antiguo Testamento. Bien, vamos a tema de, vamos a tocar el tema de la inspiración bíblica, que es lo que continúa, y vamos a ver si comenzamos con otro tema que es la geografía bíblica. ¿Listo? Recuerden que estamos viendo Introducción al Antiguo Testamento y digamos como para que estemos un poco más ubicados en lo que plantea el Antiguo Testamento, vemos algunos temas preliminares como precisamente un contexto geográfico, un contexto histórico, algunos elementos del contexto cultural, no del todo, pero sí algo de eso. Bien, entonces vamos a orar e iniciamos. Señor, en tu presencia estamos para alabar y bendecir tu nombre, para decir gracias por este tiempo. Gracias te damos desde la gloria. Amado, gracias te damos por aprendamos algo más de tu palabra, Señor amado. Guíanos, queremos, Señor, hacer tu voluntad permanentemente, Señor. Nuestras vidas te pertenecen. Permite que sea un tiempo, Señor, de aprendizaje, de construccionismo, y que podamos, Señor amado, poner en práctica y enseñar a otros lo que estamos aprendiendo, Padre. En nombre de Cristo, amén. Muy bien, vamos entonces a trabajar. Como le comento, algo acerca de las teorías de inspiración bíblica, ¿no? Entonces, ¿Video? Él te está escuchando, ¿no? ahí están viendo una diapositiva, ¿cierto? Entonces, fíjese que nosotros habíamos estado hablando de la revelación. La revelación, como la podemos concluir, es sencillamente Dios mostrándose al ser humano. Dios eh, eh, mostrando algo de su persona, de su carácter a ese ser humano. Y decíamos que, recordemos que la revelación de Dios al ser humano tiene un objetivo que es, digamos, principalmente redentor, salvífico. Es decir, Dios no muestra su persona, su naturaleza, su poder al ser humano para satisfacer la curiosidad de éste, sino que la muestra para que nosotros entendamos que si bien tenemos una naturaleza caída y que somos pecadores, que tenemos la posibilidad de la restauración, de la revelación, de la restauración y salvación a partir de ese propósito salvífico de parte del Señor. Pero hay otro aspecto que es el aspecto de la inspiración. Y obviamente hay una relación entre revelación e inspiración. Entonces, reitero, la revelación precisamente es Dios dándose a conocer algo de su persona, algo de su voluntad, algo de su carácter, uh, algo de su obra que nos plantea en la creación. ¿A quiénes? A nosotros como seres humanos. Y cuando estoy diciendo algo es porque realmente es algo que nosotros podemos ver de parte de Dios. No podemos verlo todo. No podemos ver ni conocer a Dios permanentemente o totalmente como Él es. No podemos. Sencillamente nosotros conocemos algo muy poco. De hecho, ¿se acuerdan que les decía en la clase anterior que Karl Barth termina diciendo que nosotros adoramos a un ídolo que nosotros mismos hemos construido? Porque realmente conocer a Dios es imposible. Por lo menos en esta dimensión, en nuestra corporeidad, no la podemos conocer. Entonces, la revelación nos muestra algo de ese Dios. ¿Listo? Mientras que la inspiración, según el 2 de Timoteo 3:16, que es un término que está ahí, es el término teumneustos. Ese término se utiliza básicamente es para ilustrar la obra de Dios. Esa obra de Dios al ser humano viene obviamente a través del Espíritu Santo.
Y lo que se pretende con la inspiración es garantizar que esas distintas formas de revelación de Dios al ser humano, ¿se acuerda que hablamos de la revelación como algo que se puede recepcionar en el ojo o a través del ojo, a través del oído, a través de las teofanías, hierofanías, cartofanías, a través del conocimiento del contexto, a través de algo que estaba cubierto y se descubre? Todas esas son diferentes maneras en las cuales nosotros recepcionamos la revelación de Dios. Y la inspiración precisamente se trata es de garantizar que esas distintas maneras de revelación de Dios se transmitan a las personas con exactitud y hasta que finalmente se coloca por escrito con precisión. Aquí hay algo muy importante. Entonces, fíjese cómo actúa la inspiración de Dios. Entonces, la revelación, Dios se muestra. En la inspiración, Dios garantiza que esa revelación llegue hasta nosotros de la manera más fielmente posible. ¿Ya? Eso es lo que se trabaja. Obviamente, también hay una discusión. Bueno, ¿y nosotros qué? Nosotros cuando tenemos la posibilidad de la interpretación del texto bíblico, de saber lo que el Señor dice, ¿qué actúa en nosotros? Nosotros utilizamos un poco mal la palabra revelación. Por lo general uno escucha a la gente diciendo, Dios me reveló. No es correcto, o sea, no es correcto en el sentido de que la revelación más grande que tenemos de Dios nosotros, pues según lo que se plantea, por lo menos escrita, es en el texto bíblico. Y la revelación más grande que se tiene de Dios en un ser humano es en Jesucristo. Jesucristo, es decir, la encarnación de Cristo es la revelación más grande de Dios. Y claro, nosotros, ¿cómo podemos conocer algo de Cristo? Pues sencillamente en el texto bíblico, ¿cierto? Entonces, si la revelación más grande de Dios está en la persona de Cristo y el texto bíblico nos registra esa persona de Cristo, entonces, obviamente, lo que se plantea es que nosotros ya no debemos decir revelación, sino que debemos decir es iluminación. La iluminación, ¿en qué consiste la iluminación? En que sencillamente nosotros podemos, digamos, entrar a este cuarto y hagamos de cuenta que no conocemos absolutamente nada y la luz está apagada, todo está en oscuridad, ¿cierto? Pero no significa que porque todo esté en oscuridad y que porque yo no conozca este lugar, no significa que este lugar esté vacío. Hay una cantidad de muebles y que si yo no sé dónde están ubicados, muy seguramente con el dedo pequeño o localizo esos dedos, esos muebles y que es bastante fuerte. Pero cuando nosotros prendemos la luz, decimos, wow, todo eso estaba acá y ni siquiera no se veía, ni siquiera las sombras se veían. Pero el hecho de que yo no lo vea, no significa que no está. Entonces necesitamos nosotros la iluminación. La iluminación es sencillamente ver algo que incluso muchas veces está escondido a nuestros ojos, pero que con la iluminación podemos verlo. Entonces fíjense que ya hablamos de revelación, de inspiración y de iluminación. La iluminación entonces es la que actúa en nosotros. Dios me iluminó. Porque si bien es cierto, también si alguna persona viene y dice, Dios me reveló que, pero eso que ella dice, Dios me reveló que, no está en consonancia con el mensaje del texto bíblico, es una revelación equivocada. Es una revelación que no viene desde la divinidad. Entonces, por eso tenemos que decir más bien como Dios me iluminó, ¿ya? Como utilizando más técnicamente eso. Muy bien. La inspiración entonces es aquella influencia del Espíritu de Dios, cuidado, sobre las mentes, por lo menos diciendo inicialmente sobre las mentes, pero no solamente sobre las mentes, sobre las vidas completas de esos personajes. ¿De quiénes? De los autores de la escritura. Y entonces, al haber esa influencia en esos personajes, eso hace que la escritura sea un registro de una revelación, cuidado, que es progresiva y suficiente. Recordemos que la clase anterior les hablaba de la revelación progresiva. ¿Y por qué la gente dice muchas veces, bueno, ¿y por qué, digamos, en el Antiguo Testamento, una pregunta que siempre le hacen a uno, ¿y por qué los patriarcas tenían varias mujeres? ¿Y por qué cuando la Biblia dice, conoció a Adán a su mujer Eva, ¿cierto? Y ese conocer no significa, hola, mucho gusto, mi nombre es Adán. Hola, ¿cómo está Eva? No, conocer es tener relaciones sexuales. Pero ¿por qué era suficiente en ese momento, digamos, solamente un evento como esos? ¿O por qué la Biblia, por ejemplo, habla de lo que decíamos la clase anterior, el espíritu malo de parte de Jehová, o la copa en la que acostumbraba
a adivinar José, o la aparición de Samuel luego de muerto, ¿ya? Entonces, porque todos esos eventos, todos esos episodios, mire lo que dice acá, son suficientes cuando son tomados en conjunto y cuidado, y cuando son interpretados por el Espíritu del Señor en nuestras vidas, ¿cierto? Pero la idea es que los que interpretamos eso, tenemos la firme convicción en Dios y queremos llegar a la salvación que el Señor nos prodiga. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque cuando, digamos, hay un objetivo malsano de interpretar la Biblia, pues sencillamente, claro que se puede, pero es una interpretación que no es la más adecuada. Cuando yo hago una interpretación adecuada del texto bíblico, cuando tengo una honestidad en mi ser, de que, Señor, soy un pecador y necesito de ti, y sé que en tu palabra puedo encontrar en gran medida esa solución o esa directriz para seguir por ese camino que tú quieres que yo siga. Ahí en ese momento, esa revelación de Dios que es progresiva, también se constituye en algo suficiente para que yo pueda acceder a ella y pueda ser beneficiado de esa revelación. Preguntas de lo que les estoy diciendo. Profe, ¿usted nos manda esta presentación? Sí, claro que sí. Todas las presentaciones que les voy y algún material también les voy a presentar. De hecho, tengo que pasarles porque estaba recordando hoy que no te he pasado libros ni nada, ¿cierto? No les he pasado libros. Ah, Muy bien. Entonces yo les voy a pasar libros y les voy a pasar todas estas diapositivas. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Me dejas, por favor, creo que ya me lo dejaste, ¿cierto? ¿El correo? sí, señor. Bien. Entonces yo te paso todos esos materiales. Muy bien. Entonces, cómo es digamos, el proceso en en esa revelación y hasta el momento en que termina colocándose por escrito? En primer lugar, tenemos el evento como tal, el evento, ¿ya? Que si el evento sucedió tal cual lo cuenta el texto bíblico, a veces nosotros leemos y decimos, no, realmente no pudo ser así porque la evidencia externa es, digamos, abundante diciendo no puede ser así, ¿ya? Profe, Entonces, aproximadamente, ¿qué porcentaje de los textos bíblicos, por lo menos del Génesis, eh, se cree que, o sea, no está comprobado que existieron, que sucedieron, sino que son historias como más de una enseñanza? honestamente, es que tendría que decirte no solamente del Génesis, sino de toda la Biblia, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mire, el evento más grande, pues, digamos como mensaje fundante de la teología cristiana, el evento más importante para nosotros es la encarnación de Cristo, ¿cierto? La encarnación de Cristo. Y ese evento que es tan importante, que está más cercano a nosotros que la creación del mundo, que el diluvio y todo ese asunto, se intentó rastrear históricamente. ¿Se acuerdan ustedes? Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann, que es un teólogo alemán, dice, si el Dios de los evangelios o el Cristo de los evangelios existió, tal cual lo cuentan los evangelios, la historia tendrá que rastrearlo. Y se lanzan en lo que se conoce como la búsqueda del Jesús histórico. ¿Y cuál es la resultante? Sencillamente, la historia no corrobora la existencia de ese Jesús. No sabemos quién es y no sabemos si el Jesús tal cual lo plantean los evangelios existió. La historia no lo reconoce. Por lo tanto, se lanzan en un aspecto y es la famosa desmitologización del texto. Quitemos entonces del texto bíblico todo aquello que pueda ser mito, ¿cierto? Y dejemos solamente lo que digamos, nos sirve para el objetivo que nosotros estamos buscando. Y obviamente, uh, eso ha dado como resultado muchas investigaciones del Jesús histórico, primera generación, segunda generación, tercera, cuarta, quinta. Creo que en este momento van como en la quinta generación del Jesús histórico. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque si el evento más grande para nosotros como cristianismo
que es la encarnación de Cristo, no se puede corroborar históricamente, ¿qué podemos decir nosotros de otros eventos menos importantes y mucho más lejanos a nosotros? Desde esa perspectiva, el panorama es desalentador para dar respuesta a esa pregunta. Tendría que decirte, absolutamente ninguna historia de la Biblia se puede corroborar que es tal cual como sucedió en la Biblia en la actualidad. De hecho, incluso las, las grandes hallazgos arqueológicos lo que hacen es proponer algo diferente. Por ejemplo, ustedes no sé si hayan visto una obra de Israel Finkelstein que se llama La Biblia desenterrada. Hay un libro que se llama así, pero más el libro hay unos videos, La Biblia desenterrada. Y en esa Biblia desenterrada, que es lo que está en furor en este momento en cuanto a arqueología en Israel, que Israel Finkelstein es uno de los eruditos más grandes que hay, bueno, pues sí, eruditos de la arqueología. Entonces todo lo que plantea el texto bíblico dice, no, no es, no, no, no. Ese gran esplendor del reino de David y Salomón, dice, no era de David y Salomón. Eso era de la dinastía de los Onridas o de Jehú, del reino del norte. No pertenecía a ellos. Y empiezan entonces, arqueológicamente hablando, ¿no? A derribar todos esos conceptos. Entonces, de ahí que nosotros tengamos que tener en cuenta algo que les comentaba en la clase anterior, que nosotros no podemos basar nuestra confianza y nuestra creencia a partir de la cual podemos aceptar o no como algo digno de ser asumido e interpretado el texto bíblico de acuerdo a su historicidad. No, porque entonces vamos a fracasar. Lo importante de los textos bíblicos no es su historicidad, porque los textos bíblicos pertenecen primero a una época muy, muy lejana a nosotros. Segundo, corresponden a una cosmovisión muchísimo más antigua y diferente a la nuestra. Nosotros somos occidentales. Los que escriben la Biblia son orientales. Nosotros estamos en el siglo XXI. Los que escriben la Biblia estaban por allá 10 siglos antes de Cristo. Nosotros somos una comunidad escribiente, ellos son una cultura ágrafa. El concepto que nosotros tenemos de historia es un concepto ciceroniano de historia en Occidente. Ellos tienen un concepto de historia totalmente diferente al nuestro, en la cual para ellos los eventos no son importantes porque se puede corroborar que alguna vez tuvieron lugar desde la perspectiva ciceroniana de historia, reitero. No, no les interesa. Para ellos es lo más importante es que esos eventos cobran vigencia, cobran valor cada vez que se traen a colación. Eso es Como más que sirven para algo. para algo. Por eso se acuerdan lo que les decía en cuanto a este concepto. Siempre tengamos en cuenta que la Biblia no son historias desde esa perspectiva de historia para nosotros de Occidente, sino que son lecciones histosóficas. Ojo con este término, lecciones histosóficas, lecciones en las cuales podemos sacar lecciones para mí hoy. Entonces, que tengo un problema con mi hermano, pero ¿qué dice el texto bíblico al respecto? Y el problema está tan fuerte que incluso puedo llegar a matarlo. Pero entonces, ¿qué me dice el texto bíblico? Entonces le echamos mano a esa historia de Caín y Abel y el primer fratricidio de la historia. ¿Qué dijo Dios en ese asunto? ¿Cómo se pronunció el Señor? ¿Cuáles fueron los errores de parte y parte? Y entonces todo eso lo que hace es como arrojarme una luz para ver cómo debo yo actuar en esas circunstancias. Y eso es lo que valida esa historia. Es eso. No es tanto. Si nosotros tenemos nuestra confianza en el historiador bíblico o si en el texto XY historia es, XY narrativa es histórica desde nuestra perspectiva, ahí no estoy entendiendo el mensaje de la Biblia, por un lado. Y por el otro lado, estoy colocando mi confianza en el historiador de la Biblia y no en el Dios de la Biblia. Lo que pasa es que el discurso teológico, que es lo que nosotros
trabajamos del texto bíblico, el discurso teológico, ese discurso es mítico. Es decir, no puede haber otra mediación para el discurso teológico sino algo mítico. Porque es que de qué otra manera, cómo legalmente o cómo históricamente o cómo científicamente se corrobora, por ejemplo, la encarnación de Cristo. O que Dios creó todo el universo a través de su palabra. O sea, eso no se puede corroborar científicamente, no se puede corroborar históricamente, sino míticamente. El discurso teológico es un discurso mediado por el mito. No hay otra manera de recibirlo. ¿Por qué? Por todo lo que plantea, por todo lo que plantea. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, la Biblia dice, el ojo de Dios, la mano de Dios, la boca de Dios, la espalda de Dios, perdón, pero es que Dios no tiene ni ojos, ni boca, ni mano, ni absolutamente nada de eso. Esos son simplemente antropomorfismos. Sencillamente es colocando esas figuras en Dios para intentar decir que Dios sí se puede comunicar conmigo, que Dios sí me puede ver a mí, pero ¿cómo yo entiendo que Dios me puede ver a mí si no es porque tuviera unos ojos como estos? O que Dios me habla, pero que Dios me puede hablar a mí porque tiene una boca como esta. ¿Ya? Entonces, fíjese qué es lo que se pretende con todo eso. Entonces, ya decir la boca de Dios, las manos de Dios, el ojo de Dios, eso ya es mitología. ¿Ya? Y es la única manera, reitero, de decir Dios quiere comunicarse contigo. Pero esas características obviamente fueron dadas por los agiógrafos o por el agiógrafo en el momento en que es iluminado y toma historias y las cuenta para dar una enseñanza, ¿correcto? Sí, porque como le comento, ¿de qué manera se puede reconocer entonces que Dios, reitero, tiene esas características o cómo se comunica con Dios, con el ser humano? No hay otra manera. Recuerde que Jenofonte dijo, si los caballos supieran pintar, pintarían a Dios como caballo. Y efectivamente eso es lo que pasa. Entonces, nosotros los seres humanos sabemos pintar y pintamos a Dios como ser humano, porque es la única manera de hacerlo. Entonces, claro, el agiógrafo también se encuentra frente a una disyuntiva. ¿Cómo yo le explico a esta persona que Dios se comunica con el ser humano? Entonces tiene que colocarle un idioma a Dios, tiene que colocarle una boca a Dios, tiene que colocarle un deseo de comunicarse con el ser humano. Bueno, en fin, todo eso. ¿Ya? Entonces, obviamente, reitero, ahí entra a jugar el mito. Lo que pasa es que el concepto de mito para nosotros está infortunadamente muy equivocado, muy, Sí, digamos, que es una mentira, el mitómano y todo eso que nos explicó la clase pasada. es correcto. Es correcto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar ese concepto de mito, que no es tan sencillo. Pero bueno, ese es el asunto. Entonces, en primer lugar, se puede rastrear, se puede ver el hecho que tuvo lugar, reitero, si tuvo lugar tal cual se cuenta en el texto bíblico. Bueno, luego ese hecho se empieza a transmitir oralmente. Oralmente, recuerden que son una comunidad ágrafa, oralmente. ¿Listo? Luego se colocan algunos fragmentos por escrito, algunos fragmentos. A esos fragmentos se le van adicionando otros, digamos, episodios, ¿cierto? Otras narrativas, hasta formar documentos un poco más grandes, ¿correcto? Y luego se coloca, digamos, ya un poco más por escrito el texto bíblico. Entonces, digamos que ese es como el proceso que se utiliza para colocar digamos, por escrito el texto bíblico, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de que primero es una tradición oral y luego se pasa a lo escrito, entonces se pregunta, bueno, ¿y cómo fue ese proceso? Porque nosotros hablamos de revelación de Dios al ser humano, de inspiración, pero esa inspiración, ¿en quién estaba? Por ejemplo, Jeremías utilizaba un amanuense o un escriba, que era Baruch, pero ¿cómo se manejaba esa perspectiva entre Baruch y Jeremías? Entonces, de pronto alguien puede decir, colocando un ejemplo, le dice el gerente a la secretaria, señorita, quiero que por favor le escriba una carta
a la distribuidora Gómez a ver si nos pagan el dinero que nos deben, porque ya es mucho dinero. Él puede decirle eso a ella, ¿cierto? Entonces ella se sienta y la redacta, señores Gómez, con mucho gusto, tal. Y bueno, se la lleva y él solamente la firma. O puede ser de otra manera, que el gerente le diga, por favor, señorita, tome nota de lo que le voy a decir. Y le dicta palabra por palabra, letra por letra, ¿ya? Entonces, se plantea si con Jeremías, y no solamente Jeremías, sino todos los demás personajes, cómo actuar. El Es decir, mismo Pablo, ¿no? el mismo Pablo, muy bien. Todos ellos que, entonces, cómo, si le dictaban letra por palabra por palabra a su amanuense, o sencillamente le decían, haga esto, y yo solamente lo firmo, ¿ya? Pero por otro lado también pasa lo que pasó con Lucas, que fue recopilada por este autor de las distintas formas en que se transmitió. Entonces Lucas dice, otros ya han investigado y entonces a mí también me place investigar. Leamos por favor rápidamente esos textos. Jeremías 36:4 y Lucas 1:4. 1:1 al 4. Mire lo que dice en el 36:4. Llamó Jeremías a Baruch, hijo de Neherías, y escribió Baruch en un rollo en blanco, dictadas por Jeremías todas las palabras que el Señor le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo, a mí se me ha prohibido entrar a la casa del Señor. Entra pues tú. Bueno, entonces, aquí, según el texto, habla entonces de que se las dictó, por lo menos en ese momento, porque aquí están hablando de un libro específico, que fue el libro que rompió el rey Joacim, ¿no? Y que dice Lucas 1, del 1 al 4. Si lo tienen, por favor, léanlo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Gracias. Entonces, ahí está. El autor de esta obra que se conoce como la obra lucana, sencillamente se lanza en la investigación de todo lo que ha pasado anteriormente, ¿ya? Y él investiga eso. Muy bien. Posteriormente, ¿qué pasó? Posteriormente se hicieron copias de copias de copias, ¿cierto? Cuidado, nosotros no tenemos los originales que escribieron. ¿Dónde están los originales que escribió Baruch? ¿No? Se perdió hace mucho tiempo. Lo más antiguo que nosotros tenemos en este momento son los manuscritos de las cuevas de Qumran en el Mar Muerto. Anteriormente se trabajaba con algunos manuscritos que databan del siglo X, XI, XII, XIII, XIV, el códice de Leningrado, el códice de Alepo. Pero con el descubrimiento de las cuevas de Qumran, nosotros tenemos algo ya que es 1000 años más antiguo. Y eso es, digamos, un descubrimiento muy importante. Entonces, fíjese que acá tenemos algo. Acá tenemos el original de la geógrafa. ¿Correcto? Acá tenemos el original de la geógrafa. Pero es muy posible que él incluso no haya hecho sino un solo original, sino que haya hecho 2 o 3. Es muy posible. O, por otro lado, de pronto se necesita ese material como, por ejemplo, hay varios lugares de adoración en Israel. Está Betel, Gilgal, Shiloh, Dan, Berseba. El templo de Jerusalén no es el único, ni el más antiguo, ni el más importante. Posteriormente llegó a ser el más importante, pero había muchísimos lugares de adoración. Por otro lado, hay gente que quiere tener esas copias. Entonces ellos encargan estas copias. ¿Ya? Las encargan. Entonces acá salen otras copias de eso, ¿cierto? Y salen otras copias. Pero este es el original y estas son unas copias. Pero de cada una de estas, surgen otras copias.
Y de cada una de estas surgen otras copias. De cada una de ellas surgen muchas copias. Y de cada una de estas surgen copias y copias y copias. Entonces, recordemos que les decía que lo que nosotros tenemos, lo más antiguo en este momento, son lo que está en las cuevas de Qumran. Qumran en el Mar Muerto. ¿Que datan de dónde? ¿De cuándo datan? Datan del siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Eso está ahí. Nosotros de pronto escuchamos que en el texto, en internet circula, por ejemplo, el libro de Jacer el Justo. ¿Se acuerdan? Hemos escuchado. O el libro de las batallas de Yahvé. Eso es falso. Eso es un engaño. Eso no son los originales. Si ni siquiera tenemos los originales de la Biblia, es decir, lo que dio como resultado lo que nosotros conocemos como texto bíblico, mucho menos vamos a tener las fuentes primarias que se utilizaron para eso. No, eso se perdió hace muchísimo tiempo. Eso se perdió. Esos libros que circulan en internet, reitero, son falsos. Sí. Los manuscritos de las cuevas de Qumran ven a ser qué generación de copia aproximadamente. No podría decirte, porque de ahí para allá hay 10 siglos. 10 siglos de escritura. Si lo primero que se empezó a colocar por escrito fue por allá en el siglo X antes de Cristo. Imagínense. Entonces, lo que sí puedo decirte es que es lo más antiguo que tenemos en este momento. O sea, que de manuscritos que databan, reitero, el siglo X, XI, XII, XIII, XIV, dimos un salto enorme hacia atrás con esto. Ahora, esto se descubrió en el 1947, pero eso todavía no se tiene en las manos, sino sencillamente de la erudición, porque eso ha habido una cantidad de inconvenientes políticos, económicos, religiosos, de todos los ámbitos, y eso en la Biblia hebraica estugartensia, que es la Biblia que se tiene más depurada el texto bíblico veterotestamentario, en esa Biblia no alcanzó a quedar registrado el análisis crítico de los manuscritos de Qumran. Se está haciendo otra Biblia en este momento que se conoce como la Biblia Quinta. Esa Biblia Quinta ya están los tomos por separado, pero la Biblia completa todavía no está, ¿ya? Entonces esa Biblia Quinta lo que pretende es analizar críticamente esos conceptos. ¿Listo? ¿Y qué libros o qué textos de la Biblia nuestra están en esos manuscritos? Casi todos. Los únicos que no están es una copia. Creo que el único que no está es Esther. Esther es el único que no está. De resto están todos. Y aparte de lo que está en nuestro canon, hay otra cantidad de lecciones como leccionarios que ellos utilizaban como para discipular a la gente y cosas así. También hay como algunas recetas de salubridad y también hay como unas digamos, himnos y cosas así. Pero del texto bíblico, reitero, el único que falta es el de Esther. Pero Antiguo Testamento, ¿no? Sí, claro, en ese momento el Nuevo Testamento no hay. Recordemos que el Nuevo Testamento, el primer libro que se acabó de escribir, se empezó a escribir del Nuevo Testamento es... Cuarto. ¿Cuál? Siglo IV, Primera Tesalonicenses. Tesalonicenses en el año 55 después de Cristo. Tesalonicenses. Claro, desde alguna perspectiva, porque hay otras perspectivas que van a plantear que esas cartas, lo que se le atribuía inicialmente a Pablo, que muchas de ellas no son ni siquiera de Pablo, sino que son de segunda o tercera generación, es decir, discípulos de Pablo o discípulos de Pablo. Entonces, imagínense, esos son los últimos, digamos, hallazgos que se han encontrado o se han planteado hasta el momento. ¿Listo? Muy bien. Preguntas. Y claro, como bien decías ahora, fue hasta el siglo IV que se colocó, digamos, o se instituyó el canon del Nuevo Testamento. Siglo IV después de Cristo, el canon del Nuevo Testamento. Para el canon del Antiguo Testamento, sí, se trabaja para el canon del Antiguo Testamento, sí se trabaja más o menos el año 100 antes de Cristo, se realizó lo que se conoce como el Concilio de Jamnia. No sé si hayan escuchado hablar de eso. Y en el Concilio de Jamnia fue que se sacaron de esto
lo que se conoce como los deuterocanónicos, ¿ya? Entonces recuerde que había dos canon, o se dio como resultado dos canon, el canon helenístico y el canon palestinense. El canon palestinense es el canon corto que nosotros manejamos como cristianismo evangélico, y el canon helenístico es el que se maneja como cristianismo católico, ya que son los que tienen 7 libros más, aparte de los que nosotros tenemos ahí. Esos 7 libros se dice que se retiraron en el concilio de Jamnia. Jamnia es una ciudad judía donde se reúnen unos eruditos judíos y dicen estos libros no, estos no, y queda entonces el canon que nosotros conocemos, el canon pequeño, es decir, el palestinense. Preguntas. Cuidado, ojo con esto que les voy a decir. La revelación de Dios precedió a la Biblia. Cuidado. La Biblia es producto de la revelación de Dios al ser humano. Pero tengo que decirles que no es el único medio o la única manera de conocer a Dios. Tengamos en cuenta eso. Creo que les había dicho, ¿cierto? Dios, si el ser humano ha escrito en muchos documentos o en muchos materiales, Dios también ha escrito muchos materiales, ¿ya? Dios también ha escrito en lo que se conoce la famosa ley escrita en sus corazones. Ese es otro libro que escribió Dios. Este no es el único libro que ha escrito Dios. Otro libro que escribió el Señor es la ley escrita en nuestros corazones. Ese libro definitivamente es indeleble. Otro libro que escribió Dios, cuando nosotros miramos por la ventana de nuestra casa y vemos árboles, animales, cielo, la creación entera. Ese es otro libro que escribió el Señor. Entonces, la revelación de Dios precede a la Biblia. La Biblia es producto de la revelación de Dios. La revelación de Dios a Israel produjo el Antiguo Testamento. Cuidado, el Antiguo Testamento no produjo la revelación de Dios a Israel. Tenemos que mirar cómo es el orden de las cosas. La revelación de Dios a Israel produjo el Antiguo Testamento, así como también la revelación de Dios en la persona de Jesucristo produjo el Nuevo Testamento. ¿Ya? No podemos decir que el Nuevo Testamento produjo la revelación de Dios en Jesucristo, no, es al contrario. Primero está la revelación de Jesucristo y luego eso da como resultado el Nuevo Testamento que se escribe precisamente para dar a conocer esa revelación a nosotros. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta esa organización. Muy bien. ¿Esa Biblia quinta viene en inglés o viene en español o solo en hebreo? Por lo general, lo que hace, digamos, que la Biblia hebraica estugartensia sea el texto más depurado es lo que se conoce como el aparato crítico, la Masora Parva y la Masora Magna. Infortunadamente no tengo la Biblia en este momento acá. Pero bueno, la verdad es que sí, si me permiten un momento, miramos acá. ¿Usted tiene la Biblia quinta? Tengo los libros que se han sacado de la Biblia quinta porque, como le comento, la Biblia quinta como tal, en un solo tomo no está, en un solo tomo. Lo que han sacado hasta el momento son, por ejemplo, está todo el Antiguo Testamento, pero por tomos. Yo lo tengo por tomos. Eso fue que me enviaron eso de Alemania. Esa está en la Masora Magna, la Masora Parva. Permíteme que quiero mostrarte una cosa, a ver si logro buscar acá. Deutsche Bibelgesellschaft Academic. ¿La tienes por ahí o qué? No, es que estoy viendo que ellos son como que los que la hicieron, es en Alemania, ¿no? Claro, se llama Biblia Hebraica Stuttgartensia porque está impresa en una ciudad alemana que se llama Stuttgart. Y sí, porque yo la encontré como Biblia Hebraica quinta. Son los mismos que hacen la Biblia Hebraica quinta. ¿Ya? Okay. Son los mismos. Y ellos tienen unos tomos que son, creo que como color crema con gris. Y ahí dice, por ejemplo,
los Megilot, los escritos, Pentateuco, bueno, todo viene por tomos, ¿ya? Eso tiene obviamente un texto en hebreo y la Masorá Parva, que es una parte que tienen ahí, está escrito en arameo. Y el aparato crítico tiene escritura en arameo, en griego o en hebreo, ¿ya? Y la explicación de eso puede venir o bien en alemán o en inglés o en español. Entonces, tiene todos esos idiomas. No encontré acá, es que yo tengo la Biblia Hebraica Subartencia con aparato crítico, pero creo que la tengo es en el disco duro. Y aquí dice que tiene todos las conclusiones de los manuscritos de las cuevas del Qumran. Entonces, ¿qué pasa? Se comparan los manuscritos de Qumran con lo que ya se tenía en la Biblia Hebraica Subartencia, ¿ya? Y lo que da como resultado de lo que se traía en la Stugartencia y las conclusiones a las cuales se llega en la quinta, con los manuscritos de Qumran, eso es lo que da como resultado la Biblia quinta, ¿ya? Pero reitero, todavía no está terminada. Muy bien. Hablemos un momentico de las teorías de inspiración bíblica. Ahí están viendo ustedes una diapositiva, sí. Sí, claro. Bueno, entonces, la manera en que se concibe la inspiración del texto bíblico no fue aceptada de manera generalizada como una sola, no. Entonces, ¿que la Biblia es inspirada por Dios? Sí, decimos sí, ¿cierto? Pero ¿de qué manera? Ah, eso ya es otra discusión. Eso ya es otra discusión. Entonces, por ejemplo, se plantea esta teoría de inspiración verbal con inerrancia. Esta teoría es como la más, Conservadora. digamos, la más aceptada en el ámbito eclesiológico. Y claro, como bien dices, es la más conservadora. Por lo general, ¿se acuerda que les dije que había mínimo 3 corrientes teológicas? Una conservadora, una progresista y una liberal. Esta Nosotros, es como hablando doctrinalmente, como la de los pentecostales, de pronto carismáticos. es correcto, sí señor, muy bien. Eso es, por ejemplo, la de los pentecostales, sí, del famoso, la Biblia, por ejemplo, de estudio Scofield, si la han escuchado hablar, Scofield, Charles Schiffer, Elvis Carballosa, ah, Edward Jung, o sea, esos son, digamos, teólogos conservadores. ¿Listo? Reidy, Charles Reidy, bueno, ¿qué es lo que propone esta teoría de inspiración verbal con inerrancia? Dice que Dios inspiró las palabras, no solamente las ideas, sino que incluso Él dicta las palabras a esos seres humanos. Esos seres humanos entonces actúan como un simple secretario a los cuales copian, es decir, en esta teoría el ser humano lo que hace sencillamente es prestar su mano, ¿no? Prestar su mano, obviamente su mente y su interior. Poner por escrito lo que Dios le va dictando. Es correcto, para colocar por escrito lo que Dios le va dictando y punto. Claro, como en esta teoría Dios es el que dicta todas las palabras de la Biblia, pues tiene que abogar por la inerrancia total de las escrituras. Inerrancia significa que la Biblia no contiene errores, ¿ya? Entonces, si Dios fue el que dictó, obviamente, de ninguna manera puede tener errores la Biblia, ¿ya? Entonces, eso lo trabajan, reitero, sí, los conservadores. Hay conservadores no solamente en el cristianismo, en el judaísmo también. Y esta teoría de inspiración verbal también aboga por una interpretación literalista del texto bíblico, demasiado literalista. Entonces, la consigna de esta gente que trabaja esta teoría es, miremos el texto bíblico e interpretémoslo de manera literal lo máximo que se pueda. Ya cuando no es de manera literal es porque definitivamente los textos de que si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Ahí sí ya no, pero de resto la literalidad bienvenida. ¿Listo? Entonces, aquí digamos que una de las críticas que se hace a esta teoría es que la verdad es que no se considera a los autores de la Biblia como verdaderos autores, es decir,
Simplemente, si usted es una persona que solamente presta su mente y su cuerpo para que a otro escriba o para escribir lo que otro le está dictando, no se puede decir que tú eres el verdadero autor. Entonces, el autor, en este caso, sería un instrumento pasivo y es Dios definitivamente el autor total de la Biblia. Es decir, aquí no tiene ninguna influencia humana el texto bíblico, según lo que proponen ellos. Entonces, usualmente lo que se hace es que no se consideran verdaderos autores a estos personajes desde esa teoría de inspiración bíblica. Eso en cuanto a esa teoría. Reitero que esa teoría, como bien dijiste, es la más conocida en el ámbito eclesiológico. Y esa teoría la plantean, sí, los pentecostales, neopentecostales, carismáticos, casi la inmensa mayoría de iglesias. Hay otra que se llama la teoría de inspiración verbal limitada. ¿Qué propone esta teoría? Esta enfatiza algo muy importante y es que es la individualidad y la diversidad de los autores bíblicos. ¿Cómo? ¿Cómo enfatiza esa individualidad y diversidad? Por ejemplo, en el lenguaje, ¿ya? Entonces, recordemos que la Biblia tiene varios géneros literarios, ¿se acuerda? La Biblia, ¿qué géneros literarios podemos nosotros reconocer del texto bíblico? Menciónenme algunos, por favor. Géneros literarios. Por ejemplo, narrativa, poesía, profecía, textos legales, sagas, mitos, leyendas, biográficos, autobiográficos, evangelio, apocalíptica. Todos esos son géneros literarios bíblicos, ¿ya? Entonces, ellos dicen que los de la inspiración verbal con inerrancia, que la Biblia fue escrito por varios autores y que eso se evidencia en la diversidad de los géneros literarios y el lenguaje que se utiliza. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros tenemos una forma diferente de escribir. Entonces, obviamente, y un género literario es nuestra preferencia. El que es poeta le gusta la poesía, el que le gustan las historias, entonces va a escribir en narrativa, ¿cierto? ¿Y qué plantean ellos? Que la inspiración se extiende a las palabras que usan, pero que la inerrancia, cuidado, la inerrancia se limita a cuestiones de doctrina y ética. La inerrancia. Entonces aquí ya no van a hablar de que absolutamente toda la Biblia es inerrante. Ellos van a reconocer de que no, un momento, sí es muy posible que haya cosas que no compaginan ahí. Y por lo tanto, la inerrancia se limita solamente a cuestiones de doctrina y ética, cosa que tampoco se puede sostener, porque la ética de los personajes del Antiguo Testamento no es la más adecuada. Por ejemplo, nosotros vemos que sí, la Biblia habla mucho de David, el hombre conforme al corazón de Dios, pero también David es un asesino, también es un adúltero, como papá es un fracaso, tiene, eh, mm, tiene 10 esposas, 30 hijos, en la familia de David hay violaciones entre hermanos, hay asesinatos entre hermanos, en fin, perdón, ¿de cuál ética me está hablando? Si el hombre conforme al corazón de Dios, mire todo lo que se le puede achacar. Entonces, esto tampoco es así como muy bien. Por otro lado, hay otra que se llama diversos niveles o grados de inspiración, que se plantea teoría. Según esta teoría, la inspiración divina funciona en diversos niveles. Por ejemplo, un primer nivel es la superintendencia. ¿Qué significa esto? Que Dios no va a permitir que el autor humano caiga en errores. Es decir, Él lo está chequeando, él lo está supervisando para que ese ser humano no caiga en errores. O, por otro lado, se plantea la elevación. ¿Qué significa esto? Que Dios eleva el pensamiento del autor humano. Es decir, las personas que escribieron la Biblia no tenían un pensamiento ordinario en el momento de escribir el texto bíblico, sino que Dios eleva ese pensamiento de tal manera que la Biblia refleje un pensamiento mucho más brillante que en cualquier otro escrito. Por otro lado, hay otro, recordemos cómo se llama esta teoría de inspiración. ¿Diversos qué? Diversos niveles o grados de inspiración. Por otro lado, se propone una dirección. ¿Dirección en cuanto a qué? En cuanto a que Dios instruye al autor humano en lo que debe incluir o que debe omitir. ¿Listo? Y por el otro lado está también la sugestión. ¿Qué significa eso de sugestión? Que Dios
determina sencillamente tanto los pensamientos como las palabras que va a utilizar el autor humano, ¿ya? Entonces, fíjense que algunas de estas teorías son ligeramente parecidas unas con otras, otras muy diferentes, y entonces hay que, digamos, lidiar con eso. Ahora, ¿por qué le estoy mostrando eso? Porque la idea es que nosotros, aunque obviamente es posible que nosotros ya tengamos esto, ¿qué? Es posible que nosotros tengamos ya una teoría de inspiración bíblica con la cual nosotros interpretamos el texto bíblico. Si no la tenemos, esa es una de las decisiones más importantes que debemos tomar. ¿Con cuál teoría de inspiración bíblica me quedo? Por otro lado, si ya tiene una, pero hablando de estas teorías, hay otra que le llama la atención más, y teniendo en cuenta todo lo que estamos diciendo, usted dice, no, realmente como que creo que tengo que cambiar la teoría de inspiración bíblica, pues entonces hay que intentar cambiarla, ¿ya? Pero lo importante es que, ¿qué? Lo importante es que tengamos una teoría de inspiración bíblica y que tengamos en cuenta que esa teoría de inspiración bíblica que nosotros asumimos va a permear absolutamente toda la interpretación que nosotros hacemos del texto bíblico. Ojo con eso, porque esto es lo importante de este tema. Que la teoría que nosotros tenemos o que nosotros asumimos de teoría de inspiración bíblica va a ¿qué? A permear absolutamente toda la interpretación que nosotros hacemos del texto bíblico. ¿Por qué? Porque sencillamente digamos que para usted dice, no, para mí la teoría de inspiración bíblica definitivamente es verbal con inerrancia. Dios dictó todas las letras y las palabras de la Biblia y el ser humano fue simplemente eso, alguien que prestó su cuerpo para escribir lo que se le dictó y punto. Cuando usted interpreta la Biblia desde esa perspectiva, la va a interpretar de manera diferente a que cuando usted dice, no, para mí la teoría de inspiración bíblica es, por ejemplo, esta que le voy a mostrar acá. La inspiración, inspiración natural o intuición, que afirma, por ejemplo, que la Biblia fue escrita por genios. Siempre ha habido genios en la música, en las artes, en la literatura, en la escultura, y sencillamente la Biblia es hecha por genios religiosos, ¿ya? Pero no necesariamente tiene una asistencia divina. Si usted maneja esta teoría de inspiración bíblica, entonces la interpretación que usted hace del texto bíblico va a ser muy diferente a cuando usted tiene la teoría de inspiración verbal con inerrancia. Entonces, de ahí que sea tan importante que nosotros trabajemos ese concepto. Muy bien. Otra teoría de esas es la teoría que se llama inspiración parcial. ¿Qué dice ella? Dice que por lo menos hay algunos aspectos de la Biblia que están exceptuados del impacto directo de la inspiración divina. Es decir, no todo lo que está en la Biblia es inspiración divina, es lo que nos está diciendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que plantean ellos? Las ideas de los autores sí están inspiradas, pero cuidado, no su lenguaje, no sus ilustraciones, no las citas, no las referencias, nada de eso. Entonces hay que tener en cuenta esos conceptos, ¿listo? Sí, la Biblia sí está inspirada, mas no toda, Sí, el Señor le reveló algunas ideas o le inspiró algunas ideas a los autores bíblicos, pero no todas, o por lo menos no la manera en que esos autores colocan por escrito esas ideas. Lo que le decía ahora a la secretaria, una cosa es que el gerente le diga, por favor, tome lápiz y papel y copie lo que yo le voy a decir al pie de la letra. Luego me lo pasa para firmarlo. Entonces, eso sería de teoría de inspiración verbal con inerrancia. Pero en esta otra, es como si el gerente le dijera a Galfori, le hace una carta a los Gómez para ver si nos pagan y me la pasa, yo la firmo. Sencillamente no le dice qué tiene que decir, sencillamente que cumpla con ese objetivo, que nos paguen el dinero, solicitar que nos paguen el dinero, ya. Entonces es como esto, ¿ya? Es como esto lo que tiene que ver en este texto bíblico. Preguntas hasta el momento. Obvio. Muy bien. Por otro lado, hay una que se llama inspiración cristiana universal. ¿Qué propone esto? Esta teoría también se llama de la iluminación. Y mire esta sí es un poco más fuerte, porque ¿qué plantea esta?
la otra que les voy a mostrar y a la que me referencié ahora, decía que la Biblia era producto de genios, pero esta dice que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de la misma manera en que lo es todo cristiano. Y por lo tanto, si todos estamos inspirados, para escribir la Biblia no fue necesaria una asistencia divina especial, ¿no? Sencillamente cualquiera pudo haber escrito Biblia, en otras palabras, según esta perspectiva. Y desde esta perspectiva también la Biblia no gozaría, digamos, eh, digamos, de un privilegio especial. Y no podríamos decir entonces que esta Biblia es palabra inspirada de Dios. Y está esta otra que les comenté, que es la teoría de inspiración natural o intuición, que reitero, los escritores del texto bíblico eran hombres que estuvieron inspirados, como lo estuvieron los poetas, los filósofos, todos estos genios en alguna de las áreas del saber o del arte. Entonces, William Shakespeare, Beethoven, Miguel Ángel, ¿cierto? Homero. Entonces, todos ellos estaban inspirados. Bueno, los escritores de la Biblia también estuvieron inspirados de esa manera. Eran genios religiosos y el resultado de esa genialidad es lo que nosotros llamamos Biblia en la actualidad. ¿Listo? Claro. Entonces, en esta postura, absolutamente todos los seres humanos están inspirados y efectivamente están inspirados. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿O qué lo va a variar? Pues la intensidad de la inspiración es lo que va a variar, ¿cierto? Y desde esta perspectiva, la Biblia, reitero, es más vista como un genio religioso o poético y no como un libro que necesariamente tenga que tener asistencia divina para decir fue inspirada por Dios. Obviamente, estas últimas dos posturas, pues no van a encontrar en la Biblia, digamos, un rasgo específico que al ser comparada con otros libros sagrados, como que marque la pauta, ¿no? Entonces, es decir, para esta teoría, la Biblia, el libro del Corán, el libro del Mormón, los escritos de Elena de White y los escritos sagrados de los hinduistas y budistas, todo eso es exactamente lo mismo. Esto no tiene ninguna posibilidad de un reconocimiento especial porque no lo tiene. Cualquiera pudo haber escrito eso. Eso es lo que se plantea acá. Y hay otra que se llama inspiración dinámica, que dice que Dios inspiró el mensaje, pero permitió que el autor humano lo transmitiera. Cuidado, de acuerdo a su estilo literario, de acuerdo a sus conceptos, a su entorno, a su idiosincrasia, a sus preferencias políticas, económicas, religiosas. Y por eso nosotros veríamos autores de la Biblia que son unos, por ejemplo, pro-monárquicos, otros que son antimonárquicos y cosas de esas. ¿Listo? Muy bien. Habla de Ministerio Gesed, ¿no? Esta teoría de inspiración es buena, pero es muy peligrosa, tremendamente peligrosa. ¿Por qué razón? Porque en esta teoría tienes que tener un conocimiento muy vasto de todos los contextos, geográfico, político, económico, ¿ya? Porque desde esta perspectiva uno puede justificar muchas cosas. Y esta teoría es buena cuando realmente hay un deseo honesto de servirle al Señor, cuando hay una vida devocional, cuando hay un ministerio, cuando hay un deseo de practicar una sana espiritualidad. ¿Ya? Ahí es muy posible esta Biblia. Pero si esos conceptos no están ahí, no la recomiendo. No la recomiendo porque fácilmente con esta teoría se puede diluir el texto bíblico, fácilmente. Porque fácilmente uno puede decir, una vez con la Biblia y con la teología uno puede justificar, por ejemplo, el homosexualismo, el adulterio, las guerras y una cantidad de cosas que uno puede justificar en el texto bíblico. Claro que se puede. Se puede. Entonces, si no hay reitero, un corazón honesto, sincero, sencillo para con el Señor, le recomendaría que no utilicemos y sobre todo, un conocimiento vasto, pero vasto, de todos los contextos del Antiguo Testamento. Si no hay eso, no se lo recomiendo. Ahí es que estudiar en forma. ¿Por qué? Porque reitero, que esto se puede prestar para muchísimas cosas. Entonces, porque Dios permite que incluso la problemática que vive el autor quede plasmada, recordando siempre que trabaja,
que trabaja con seres humanos. Y esos seres humanos tienen pensamientos, debilidades, preferencias, fortalezas, en fin. Entonces, reitero, esta teoría es muy buena, pero también muy peligrosa, tremendamente peligrosa. Muy bien. Recordemos que, por otro lado, escúchenme esta palabrita, teándrica. Recordemos que Dios actúa en concordancia o en equipo, mejor, con el ser humano. Y que desde esa perspectiva, lo que tiene que ver con Dios y con el ser humano tiene esta connotación, teándrico. El concepto de teándrico tiene que ver con que esto es un trabajo en equipo entre Dios y el ser humano. Los ángeles, como dice el texto bíblico, quieren predicar, quieren mirar, quieren tomar parte, pero no les es permitido. Es a los seres humanos. Y obviamente el Señor sabe a qué se arriesga con seres humanos, ¿ya? Pero el Señor quiere trabajar de esa manera. La obra de Dios en el mundo es una obra teándrica, es decir, Dios en equipo con el ser humano. Entonces, eso también aplica para el texto bíblico, pero es muy delicado. ¿Listo? Bueno, preguntas de este concepto. ¿Cuál maneja usted, profe? Yo les recomiendo que nosotros no nos casemos tanto, bueno, aunque esto, cuando hablamos de estas teorías de inspiración bíblica, no son escuelas, es decir, esto es solamente una parte de esto, parte de una escuela, pero les recomiendo que nosotros no nos casemos con escuelas, digamos de tal manera que no nos podamos divorciar de ellas en un momento dado. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes sabrán que anteriormente se hablaba, por ejemplo, y la gente decía, no, yo soy calvinista. Otro decía, yo soy luterano, y otro decía, yo soy arminiano, y discutían y peleaban y se detestaban e incluso se mataban. En la Reforma se mataban, unos porque eran luteranos y otros porque eran calvinistas. Ya era exactamente lo que pasaba anteriormente cuando decían, no, yo soy Pablo. Yo soy de Pablo y yo soy de Apolo. ¿cómo así? Pablo y Apolo. O cuando decían, yo soy luterano, yo soy liberal o yo soy conservador. Y se mató cuánta gente por ser liberales o conservadores. Por otro lado, tampoco nosotros podemos decir, no, es que yo pertenezco a una corriente teológica conservadora o progresista o liberal y punto, para de contar y me caso con esas. No, eso ya no existe. Eso ya, la persona que en la actualidad se case con eso de tal manera que no reconozca la posibilidad que tiene el otro, eso ya no. Entonces, desde esta perspectiva, a mí me gusta mucho esta teoría de inspiración dinámica, pero en algunos momentos las otras teorías le aportan a uno muchísimo también. ¿Ya? Entonces uno decir, para mí absolutamente toda la Biblia tiene una interpretación dinámica. Es muy posible que en algunos casos o en algunos momentos tengamos que echarle mano a otra teoría. Obviamente tenemos una, digamos que es preferencial. Podríamos decir que esta es preferencial, pero que no es la única. Otra que sí no trabajaría, la verdad es que me parece más peligrosa todavía, es la teoría de inspiración verbal con inerrancia. Esa teoría sí en mí no cabe. ¿Por qué? Porque me parece que es una manera de interpretar el texto bíblico que nos priva de la riqueza contextual que tiene el texto bíblico. Es que cuando nosotros trabajamos la Biblia desde estas perspectivas de inspiración parcial, inspiración dinámica, todo ese asunto, vemos una riqueza enorme que está en el texto bíblico y que no se puede ver porque no lo permite la teoría de inspiración verbal con inerrancia, no lo permite. Entonces fíjense que muchas veces se piensa que el conservadurismo y que la persona que es conservador en la interpretación del texto bíblico, yo no sé si ustedes se han topado con gente que dice, no, yo sí, gracias a Dios, soy súper conservador en la interpretación del texto bíblico.
queriendo decir con eso esas personas que su interpretación es la más adecuada que existe y que es la La más, única. que es la más adecuada, incluso la única, porque sencillamente es la que está más pegada a la literalidad del texto. Pero, oh amarga sorpresa, que muchísimas veces esa es la que está más alejada de la interpretación adecuada del texto bíblico, porque su misma literalidad no le permite ver lo que está en el texto bíblico. Entonces, el desafío para nosotros y el consejo es: asumamos una teoría de inspiración bíblica, asumámosla, trabajemos con ella, asumamos también las responsabilidades que adquirimos cuando decimos para mí es esta, asumámosla con responsabilidad, con entereza, pero tenemos que tener claro cómo es que vamos a interpretar el texto bíblico. ¿Listo? Preguntas. O si no, vamos a pasar a otro tema. Ya. ¿Listo? Bueno. Vamos a trabajar con otro tema muy importante. Carlos, ¿cuánto tomaste tú de Antiguo Testamento cuando estuviste en la universidad? ¿Tú 1 y 2. tomaste los dos niveles de Antiguo Testamento? Sí. Oh, no, no recordaba. Yo pensé que había sido solamente el uno. 1 y 2 y Hebreo 1 y Hebreo 2. Oh, no, ¿verdad? ¿Tomaste Sí, Hebreo 1 y 2? sí. O sea que todo esto es repaso para ti. Yes. Oh, eso está muy bien. Espero poder aportarte algo al menos que no hayas No, escuchado. no, no. Hay muchas cosas que a uno se le quedan ahí y no las coge y es chévere. No. Muy bien. Vamos a abordar otro tema y es el tema de la geografía bíblica. Geografía bíblica. ¿Y qué pasa con este tema? ¿Por qué es tan importante? Mire, es tan importante sencillamente porque en la Biblia se registran más de 600 sitios geográficos. Más de 600 sitios geográficos. Y cuando nosotros entendemos que cada texto de la Biblia, cada historia de la Biblia se está llevando a cabo en un lugar geográfico, pues ahí ya nos damos cuenta de la importancia de esto. Entonces, fíjese que hay, por ejemplo, mm, las historias de la Biblia se pueden estar llevando a cabo en una montaña, en un desierto, en un río, en el mar, en el templo, y todos esos son sitios geográficos. Entonces, de ahí que ya este aspecto nos dé cuenta de la importancia que tiene el contexto geográfico en la adecuada interpretación del texto bíblico, definitivamente. Entonces, una adecuada interpretación debe tener en cuenta la geografía bíblica, debe tenerla en cuenta necesariamente. Empezando porque, como nosotros sabemos, lo que se conoce como la Tierra Santa o Israel es un lugar donde convergen tres continentes. Realmente Israel pertenece al continente asiático, ¿ya? Pero es el lugar donde convergen tres continentes, precisamente el asiático, el europeo y el africano. Y ya esa ubicación nos está diciendo, nos está dando cuenta de la importancia, nos está dando cuenta de la importancia que tiene esto en el conocimiento del texto bíblico, ¿ya? Entonces, recordemos que Israel, lo que se conoce como Israel, queda en un pasadizo eh, obligado, obligado en la antigüedad para los que querían pasar, por ejemplo, de Europa a África o viceversa. Entonces, necesariamente tenían que pasar por Israel. ¿Por qué necesariamente? Porque cuando nosotros nos paramos de frente al mapa, permítame, le mostramos acá un mapa, acá, bueno, un poquito más.
acá, cuando nos paramos nosotros frente al mapa, nos vamos a dar cuenta que Israel es esta parte que está acá, solamente esto. Israel es solamente esta partecita que estoy trabajando en la flecha, con la flecha, esta partecita nomás. Los grandes imperios de la antigüedad se ubicaron o bien aquí en el norte de Israel o bien acá en el sur. Aquí en el norte, ¿quiénes estuvieron? Asiria, Babilonia, estuvieron, por ejemplo, por lo menos la capital de ellos, ¿no? Estuvo también los seleucidas. Aquí en el sur estuvieron los egipcios. Egipcios. ¿Los qué? Los egipcios, sí. Los egipcios, los ptolomeos. Y entonces, cuando se había levantado uno u otro ejército, que se levantaban, reitero, al norte o al sur, ellos iban y peleaban con los otros. Y tenían necesariamente que pasar por acá, por este corredor, para subir o para bajar. ¿Qué es todo esto amarillo que está acá? Esto se llama el desierto arábigo. ¿Qué es esto azul que está acá? Esto se llama el mar Mediterráneo. Por lo tanto, la gente no podía pasar, digamos, Babilonia o Asiria estaban por acá, por este sitio, ¿ya? Pero ellos no podían pasar aquí, en línea recta, para llegar a Egipto. No podían porque esto era la muerte segura, por ese desierto tan grande. Y no podían pasar por acá porque los grandes lobos marinos eran los fenicios. Pero los otros no eran tan buenos en el mar, ni siquiera Israel tampoco era muy bueno en el mar. Israel supuestamente tiene esta cosita pequeñita de acá que se llama el mar de Galilea, pero eso ni siquiera es un mar, eso es un lago que tiene 14 kilómetros de ancho y 42 kilómetros de largo, ¿ya? Entonces, ahorita le muestro este mapa más detenidamente. Entonces, obviamente, cuando los imperios querían pelear, lo que hacían unos era subir y los otros bajar. ¿Y se encontraban dónde? Justo ahí en Israel. Se encontraban en un lugar que se conoce como el Valle de Megiddo o el Valle de Jezreel o Armagedón, que es también el lugar donde se va a dar la última batalla, pues según se dice en la literatura apocalíptica. Pero eso hizo que obviamente Israel fuese absolutamente siempre afectada política, social, cultural, económicamente por esos otros pueblos. Entonces fueron afectados de esa manera, siempre. Israel siempre fue afectado por esos pueblos. Muy bien. ¿Por qué razón? Israel durante toda su historia ha sido una historia de guerras cruentas, de invasiones territoriales, de invasiones económicas, absolutamente siempre. Porque Israel, recordemos que no era una potencia como si lo era Egipto, Ugarit, Babilonia, Asiria, Grecia. Entonces Israel siempre fue un lugar manipulado, colonizado, como en la actualidad se llama. En la actualidad se está trabajando mucho lo que se conoce como el poscolonialismo, la teología colonial o poscolonial. Entonces, es intentando precisamente esa situación. Ahí está. Antes, Israel no era Palestina. Sí, es que el término Palestina fue un término que se acuñó a partir del siglo V y fue un intento de borrar todo vestigio de Israel del mapa y de la memoria de la gente. Entonces, el término Palestina que nosotros tenemos hasta himnos, es que tierra bendita y divina, que es la de Palestina, que eso es una ofensa para los judíos, porque reitero, fue un intento por tratar de proscribir Israel de la faz de la tierra. En ese momento se le coloca a Israel Palestina y a Jerusalén se le coloca el nombre de Aelia Capitolina. Palestina es una derivación del término Filistín, que significa filisteos, y de ahí viene el nombre de Palestina, filisteos, ¿ya? Entonces, reitero, es un intento por borrar a Israel del mapa. Muy bien. Wow. Por otro lado, parte del territorio, el territorio israelita, curiosamente, es muy parecido al territorio colombiano. ¿En qué sentido? En que en Colombia, al sur, está el famoso macizo colombiano,
del cual se desprenden 3 cordilleras. En Israel también hay eso, hay como una especie de macizo al sur del país, del cual se desprenden unos ramales, unas cordilleras. Por eso el reino del sur, es decir, Judá con su capital Jerusalén, es muchísimo más montañoso que el reino del norte. Y eso hizo que el reino del norte tuviese varias rutas de caravanas, 5 rutas de caravanas, mientras que el reino del sur solamente tuviese una ruta de caravanas. Eso hizo también que el reino del norte, cuando yo les hablo reino del norte y reino del sur, recuerden que lo que se llamaba Israel en un momento dado, en los reinados de David, Saúl, David, Salomón, se dividió posteriormente, recuerdan ustedes, con Robán y Jeroboam, y ahí se empezó a llamar reino del norte y reino del sur. Y fueron 2 reinos antagónicos en muchas ocasiones. Pero el reino del norte, reitero, tuvo una apertura mucho más grande, económica, comercial, y eso lo llevó entonces a un gran desarrollo. De ahí que por eso yo le decía ahora más temprano en la clase, que Israel Finkelstein le atribuye todo el esplendor que en la Biblia se le atribuye a Salomón y David, se lo atribuye a Jehú, a la dinastía de Jehú, que fueron 5 reyes que gobernaron Israel de una sola familia. De todas maneras, también el hecho de que el reino del norte fuese menos montañoso, es decir, más plano que el reino del sur, también en un momento dado evitó que los imperios de turno invadieran el reino del sur, aunque el reino del norte sí fácilmente lo tomaron con invasiones. Preguntas. Hola. It's okay. Está bien. Muy bien. Les colocaba un ejemplo en cuanto a cuando nosotros utilizamos la Biblia teniendo en cuenta su geografía, eso se nos va a abrir de una manera bien diferente. Leamos un texto solamente un texto, por plantear algo acá. Jeremías capítulo 13. Leamos desde el versículo 1 en adelante. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y Hasta el ciñelo 7, sobre por tus favor. lomos, y no le metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. ¿Cuál es el asunto en esto? Obviamente cuando nosotros leemos el texto, y si no tenemos en cuenta la geografía, pues eso pasa desapercibido. Pero cuando nosotros tenemos en cuenta la geografía, vamos a entender que donde estaba Jeremías y a donde el Señor le dice que vaya, ¿sabe cuánto hay de distancia? 400 kilómetros de distancia. En Israel poco se utilizaban caballos, porque los caballos pues costaba plata mantenerlos. 400 kilómetros de distancia es ir entre Bogotá y Cali a pie. Y el Señor un día ve como desparchado a Jeremías y le dice: mijo, ese cinturón que compraste, ¿qué hay con él? Ah, sí, aquí lo tengo puesto. Mijo, hágame un favor, vaya hasta, ¿dónde? Hasta el Éufrates y lo esconde allá. Entonces son 400 kilómetros yendo a pie a esconder un cinturón y otros 400 devolviéndose. Y con el correr de los días, el Señor le dice: Jeremías, mijo, ¿cómo crees que estará ese cinturón que escondiste? ¿Quién sabe?
¿por qué no va y se echa una buscadita a ese cinturón a ver cómo está? Y entonces Jeremías va 400 kilómetros y le dice, Señor, está podrido, eso no sirve para nada. No, bueno, Jeremías, gracias. Devuélvase. 400 kilómetros. Entonces son 1.600 kilómetros a pie. ¿Para qué? Eso se llaman acciones simbólicas, para dramatizar lo que iba a ser, que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Y efectivamente como pasó. Era para que el pueblo entendiera, o sea, qué era lo que les esperaba. Pero fíjese, esa información nos la da la geografía, o sea, parte de la información nos la da la geografía y uno dice, o sea, tremendo, caminar todo eso sencillamente para decir, Señor, está podrido el cinto. Y así podríamos hablar tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de todos esos eventos. Definitivamente, cuando nosotros nos ubicamos geográficamente, vamos a entender muchísimos pasajes del texto bíblico. Por ejemplo, personalmente, discúlpenme, les digo esta herejía. Hay una postura que dice Abraham, Isaac, Jacob, padre, hijo y nieto, ¿no? Padre, hijo y nieto. Esa es una teoría de inspiración verbal con inerrancia, perteneciente a una teología conservadora. Hay otra postura. Abraham, Isaac, Jacob son 3 seres humanos, pero no se conocieron entre ellos, sino que el agiógrafo, el escritor bíblico, los hace pasar como padre, hijo y nieto, ¿ya? Y la teoría liberal dice ni siquiera son seres humanos, son seres míticos. Es decir, el Abraham tal cual existió en la Biblia no existió, tal cual se menciona en la Biblia, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, y perdónenme, le dejo ver mi pensamiento así de manera tan abierta, mi postura es que no fueron padre, hijo y nieto. Sencillamente son 3 personas que actúan en diferentes partes de Israel y que el agiógrafo, para crear un antepasado común, los hace ver como padre, hijo y nieto, pero que entre ellos ni siquiera se conocieron. Cuando uno ve la historia de Abraham, Abraham está por ahí en la parte sur de lo que se conoce como Israel. Él está actuando por ahí. Jacob está actuando en la parte norte, por ahí cerca de Betel, ¿ya? Recordemos que Jacob es el que funda el santuario de Betel. Isaac también está en otro territorio de Israel, ¿ya? Entonces, eso nos lo enseña la geografía, de ver que ellos en el texto bíblico, ellos no se cruzan. Ellos están en diferentes partes, reitero, pero no se cruzan. Entonces, esa postura de que son 3 personas que no se conocieron entre ellos, pero que la geógrafo los hace pasar con un pasado común, es muy fuerte y cada vez está ganando más adeptos. Y me parece una postura, digamos, interesante, ¿ya? Pero reitero, la geografía aporta para que nosotros digamos, sí, hola, tienes razón. Estos personajes no se unen entre ellos. Entonces, ¿por qué se dice que son padre, hijo y nieto? De pronto la única relación que se tiene es entre Abraham y Isaac es cuando se toma a Isaac para hacerlo pasar, digamos, por la persona que Dios quiere que sacrifique. Pero el Talmud dice, por otro lado, el Talmud, no, el Corán, y los árabes, los palestinos dicen que la persona que iba a ser sacrificado no era Isaac, sino que era Ismael. En el Corán dice eso, no Isaac, Ismael. Entonces, fíjese cómo está planteándose esos aspectos. Y por otro lado, hay muchos mitos que plantean de que la Biblia está tomando de esos otros mitos para hablar de cómo un padre sacrifica a su hijo por adoración a otros dioses. En fin, pero todo eso lo propone es la escritura. ¿Listo? Por otro lado, entonces tenemos que tener en cuenta que siempre se ha dicho, bueno, ¿y por qué Israel nunca estuvieron unidos tan poco tiempo? Porque realmente Israel como nación, cuidado, Israel como nación solamente está unido entre el 1050 y el 931. Ojo con esta fecha. Las fechas son muy necesarias en el texto bíblico. 1050 al 931.
Obviamente aquí estoy hablando de antes de Cristo. Esta es la única fecha en el Antiguo Testamento en que se puede hablar de Israel como una nación. Israel como una nación. Antes de esta fecha, no. Porque antes de esta fecha, ¿qué era? Era lo que se conoce como un gobierno, ¿qué? Anfictiónico. Antes de esta fecha era un gobierno anfictiónico que era el gobierno tribal. ¿Se acuerdan las 12 tribus? Y para de contar. Y después de esta fecha son dos reinos antagónicos. Entonces se dice, ¿y por qué solamente estuvieron unidos este periodo de tiempo, del 1050 al 931? Pero más bien la situación se diría, duraron mucho tiempo unidos. Después de esta división, Israel no volvió a ser una nación, sino hasta el 1948. Después de esa división de allá. Y parte de la explicación que hay para eso es que el aspecto físico de Israel sirve más para lo que se conoce como el gobierno anfictiónico, como la anfictionía, no tanto para un Reino Unido. Es que recuerde que estamos hablando de hace más o menos, mire cuántos años atrás, unos 3000 años atrás. Entonces, obviamente, 3000 años atrás el sistema de transporte era sencillamente a pie. Y eso explicaría, la geografía explica en gran medida el porqué de la frecuente desunión de Israel. El territorio no daba para ser una nación unida, sino que el territorio daba era para hablar de tribus, de dominios tribales, anfictionía, eso es lo que se llama. ¿Listo? Entonces, la geografía aportó mucho para que Israel fuese desunido. No es el único aporte, porque ahí hay que ver aportes étnicos, sociales, económicos, en fin, ¿ya? Pero ese es un aporte de eso. Por otro lado, Israel no posee costa. Israel no son los grandes lobos marinos, no. Porque Israel incluso tiene temor del mar, porque en el mar está el Leviatán. Leviatán es el monstruo del cual habla el libro de Isaías. Por allá en la época de Salomón, que hubo mucho, según dice el texto bíblico, mucha economía en Israel, es que ellos tuvieron una flota mercante en un lugar que se llamaba Esión Geber. Pero ahí, en ese caso, era manejada por los fenicios, no por los israelitas. ¿Listo? Muy bien. Pero, ¿qué pasa con la importancia teológica de Israel? ¿Cuál es el asunto de esa importancia teológica? Ojo, nosotros siempre decimos, el Señor le prometió una tierra a Israel, espectacular, y cuando cuando ellos la pueden disfrutar, etcétera, genial. Pero nosotros no nos damos cuenta de los grandes compromisos que adquiere Israel con la tierra prometida. Porque Israel, por naturaleza, por ascendencia, son transhumantes, se llama eso, es decir, nómadas. Y el nómada, recordemos que está en un lugar mientras hay agua, mientras hay alimento, y cuando esto se acaba, ellos van a otro lugar a buscar. Pero cuando ya se establecen en la tierra prometida, esa tierra tienen que empezar a hacerla producir, a cultivar, ¿cierto? Pero cuidado, hay graves situaciones, porque Israel no es una comunidad agrícola. En ese momento la agricultura era la tecnología de punta, y en ese momento no hay agricultura. Y por lo tanto, Israel ahí empieza a adorar a un Dios que se llama Baal. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes cuando los espías fueron a reconocer la tierra? ¿Recuerdan que dice el texto bíblico que ellos llevaban
por ejemplo, un racimo de uvas entre dos personas. Bueno, eso era una producción agrícola tremenda. Cuando Israel empieza a cultivar sus productos agrícolas, unos tomaticos pequeños, unas cebollas pequeñas, y ellos, como están en una época precientífica, dicen, no, definitivamente el Dios de Israel es muy bueno para la guerra, pero para cuestiones de agricultura, como que sí, no es muy bueno. Y entonces ellos empiezan a buscar qué Dios sí es bueno para la agricultura. Y entonces se dan cuenta que hay un Dios que se llama el Dios Baal, que es un Dios muy bueno para la agricultura. Y empiezan a adorar a ese Dios Baal. ¿Listo? El problema es que el Dios Baal su culto es tremendamente sensual y sexual. El Dios Baal tiene un culto en el cual el sistema de santificación y de adoración es orgiástico. Los sacerdotes de Baal eran una especie de proxenetas. Eran personas que tenían a su cargo unas mujeres que se llamaban las hieródulas, que eran prostitutas sagradas. Y los famosos sodomitas. Cuando la Biblia habla de sodomitas, no se refiere al travesti que se vista de noche de mujer y va a buscar clientes, no. Los sodomitas en la Biblia son especies de sacerdotes homosexuales, ¿ya? Y el sistema de adoración cananeo era, reitero, tremendamente sexual. Entonces, una persona iba supuestamente al culto y lo que iban era hacer orgías. ¿Listo? Eso era un avivamiento tremendo, eso nadie se quería quedar en la casa. Y todo ¿por qué? Porque se quería garantizar la fertilidad de la tierra, la fertilidad de los animales y la fertilidad de las mujeres. Los cultos de fertilidad en todas las religiones, eso es muy común. No solamente en la religión cananea, sino en muchas religiones los cultos de fertilidad son impresionantes, ¿ya? Y aparte de eso, miren esa representación de Baal aquí como una especie de toro con un niño en los brazos. Eso es lo que se conoce en la Biblia como pasar los niños por el fuego. Ese pasar esos niños por el fuego era que este era un dios metálico que le prendían fuego por dentro. Y cuando estaba el rojo vivo, colocaban a los niños en los brazos de ese Dios y así moría. Eso es lo que la Biblia llama pasar los niños por el fuego. ¿Pero por qué hacían todo eso ellos? Porque ellos pretendían que la fertilidad, reitero, de la tierra, de los animales y de las mujeres fuese óptima. Entonces ellos le ofrecían, digamos, al niño primogénito, el hijo primogénito a Baal, para que los demás hijos fuesen sanos, fuertes y que no murieran antes de tiempo. Eso en cuanto a algunos aspectos teológicos de la tierra de Israel. Pero la próxima clase les digo mucho más acerca del Dios Baal. ¿Listo? Listo, profe. Preguntas. Todo Bien. Todo bien. Ok, listo. Entonces en eso quedamos. Bueno. Chao, profe. Gracias. Descanse. Muy bien, muchísimos Ven, lo éxitos. mismo. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, éxitos.